Como les comenté al inicio, mi invitado esta noche es el señor Pablo Gómez Borbón. Si por su nombre solamente lo dejamos así, está aquí a mi lado, ya ustedes lo están viendo, pues probablemente tenga que darles más explicaciones. Pero si les cuento que es el autor, creador e investigador de Yo Balaguer, un libro que está causando furor y que tiene narrativas y opiniones internacionales excelentes respecto de cómo Balaguer se habría confesado con sí mismo previo al sepulcro, y además del libro que requirió una gran investigación que se tradujo como Morir en Bruselas, que tiene que ver con el señor, Gómez también, líder del movimiento de izquierda MPD en aquel entonces, como es conocido, padre además de Guido Gómez Mazara y de otras personas que intervienen en esa importante investigación, que le ha dado además un marco de referencia a un evento histórico que República Dominicana vivió hace muchos años. Quiero darle la bienvenida esta noche, compartir esta conversación con ustedes, porque para mí desde ya comienza a ser muy agradable. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Yulisa, por la invitación. Para mí es verdaderamente un honor estar contigo esta noche. El honor es mío y de todos nosotros aquí que pudimos conseguir que usted sacara este tiempo para hablar con nosotros. Aunque yo quiero preguntarle de Morir en Bruselas, tengo la encomienda de que empecemos por el Yo Balaguer. ¿De acuerdo? He leído algunas opiniones de la narrativa de Yo Balaguer y quiero empezar preguntándole qué tan difícil o qué tan fácil es ser Balaguer previo al sepulcro. Yo no sé cuánta gente se pudo haber puesto eso como tarea. Yo tampoco. ¿Y cómo se da eso? Bueno, ¿Cómo se puede pensar como Balaguer? Una bueno, persona tan particular como Joaquín Balaguer en todos los años de su vida. Fue particular en su infancia, particular cuando empieza a ser funcionario público, fue particular al lado de Trujillo y adquiriendo el conocimiento que adquirió de la política en dictadura, y cuando ya era el león de la política, siendo una persona mayor, que además creo que hizo adherencia de un país completo a lo que él pensaba que era una filosofía. ¿Cómo se puede pensar igual que una persona así? bueno, yo no pienso igual que él, sencillamente yo me tomé el tiempo de conocerlo a través de sus libros. Es muy curioso porque Balaguer, naturalmente en política no se enseñan las cartas, como el dominó o el juego de cartas. Balaguer no enseñaba sus cartas. Sin embargo, quien lee a Balaguer se da cuenta que fue un autor, como autor, extremadamente honesto, con lo cual yo me propuse leer tantos libros de él como pude encontrar. Lamentablemente en nuestro país adolecemos de una debilidad, que los libros se agotan y no son reimpresos, pero yo leí mucho de Balaguer hasta el punto de que yo empecé a saber o a conocer un poco su pensamiento, y yo no pensé como Balaguer, sino sencillamente en cada párrafo, en cada línea, en cada palabra, yo me dije o me pregunté qué hubiera pensado Balaguer, o qué, en una situación particular, cuál era la actuación o el pensamiento de Balaguer, y en un pronunciamiento de Balaguer, si él mentía o no mentía. Naturalmente, yo no tengo la certeza de que yo acertara cada vez, pero repito, tuve la ventaja de que Balaguer en sus libros era extremadamente Honesto, claro sí. y honesto. Es particularmente especial saber que para usted no pensar como Balaguer, pero sí centrarse en un momento particular de la vida de Balaguer para responder preguntas que quizás a un momento como ese hay que ser extremadamente honesto, porque ya no te queda nada por perder. Claro. Inclusive Balaguer tiene la famosa página en blanco, pero esto sería un libro en blanco para darle contenido con todo lo que probablemente le hubiera dicho o habría dicho a una hora tan específica como previamente al sepulcro. Pero me llama la atención todos los aspectos históricos que se han respondido en ese momento en el Yo Balaguer, y cómo se puede hablar además de hechos específicos y de relaciones específicas, como la relación de Balaguer con Trujillo y su familia, y cómo lo veía la esposa de Trujillo, quizás aspectos de lo que no mucha gente sabe o no se habla. ¿Cómo lo veía Balaguer previo al sepulcro? Y si puede contarnos esa parte que está en este librito de apenas 723 páginas.
Bueno, ¿cómo veía Balaguer a Trujillo? ¿Cómo veía Balaguer a Trujillo y cómo era visto Balaguer por la familia de Trujillo? Porque era una relación de doble vía. Naturalmente, mira, yo recomiendo la lectura de la segunda parte de un libro que se llama La Palabra Encadenada. Sí. La Palabra Encadenada, la primera parte son discursos diversos de Balaguer, pero la segunda parte, si mal no recuerdo, se llama Biografía Moral de una era, de una dictadura, no recuerdo muy bien. Y en ella Balaguer hace presenta o una biografía o eh, un análisis de la personalidad de De Trujillo, Trujillo. perdón, que es extraordinaria. Entonces Balaguer admiró a Trujillo y no lo escondió y entendió que Trujillo fue el constructor de, del Estado Dominicano, del Banco Central, del Banco de Reserva, de la infraestructura necesaria. Pero este Trujillo fue el primer Trujillo, el de los 25 años. Luego Balaguer critica, digamos, al Trujillo de los últimos 5 años, el Trujillo de la Feria del Libro, el Trujillo del asesinato de Galíndez, el Trujillo del atentado a Betancourt, el Trujillo del asesinato de las hermanas Mirabal, y Balaguer concluye, y es asombroso, que Trujillo, todos los problemas que tuvo se los buscó él. Y esa tendencia, digamos, si se puede decir, a la autodestrucción o al autosabotaje creció con el tiempo. Y yo argumento, realmente Balaguer no lo dice en su obra, que hubo dos Trujillos, el Trujillo de los primeros 25 años, de los primeros 5 lustros y el del último lustro, el del último, de los últimos 5 años. En cuanto a cómo veía Trujillo y su familia Balaguer, Trujillo hasta cierto punto lo tomaba un poco a broma. Trujillo no fue capaz de percibir las ambiciones que tenía Balaguer. En cambio, su esposa, quizá por aquello de que las mujeres tienen un sexto sentido, siempre le dijo a Trujillo que fuera precavido con Balaguer. Cautos. Y al final ella tuvo razón y Trujillo no. La relación como veía Balaguer a Trujillo, que era prácticamente como un padre de la patria, y parece que ciertamente sí lo veía de esa manera, porque como él expresa de la manera como Trujillo fundó la patria, que ahora podríamos nosotros verlo de una manera distinta o no, pero como la historia se juzga en su contexto, ¿cuál era el pensamiento que tenía Balaguer tras justamente el asesinato de Galíndez, por ejemplo, y de las hermanas Mirabal, amén de que entendiera la cantidad de problemas que se iba a buscar Trujillo con eso? Yo no pienso que Balaguer pensara en Trujillo como, como un padre de la patria. Sí pensaba en Trujillo como un gobernante, incluso como un patriota, pero no como un padre de la patria, porque él critica el hecho de que Trujillo disminuyera los honores que se le daban a Duarte, a Sánchez y a Mella. Él sí pensó que Trujillo fue un patriota, que Trujillo hizo las cosas que tenían que ser hechas, pero en ningún momento él pensó que, pienso yo, con la percepción, con la facilidad que me ha dado la lectura de sus obras, él nunca pensó que Trujillo fue un padre de la patria. Naturalmente, una cosa es lo que se dice, otra la que se piensa. Yo cito mucho a Talleyrand porque pienso que Talleyrand se parecía mucho a Balaguer o a la inversa, y Talleyrand decía que la palabra le ha sido dada al hombre para ocultar el pensamiento. Entonces, eso es lo que yo pienso que Balaguer pensaba de Trujillo. Balaguer, repito, critica el atentado contra Betancourt, critica naturalmente la muerte de las hermanas Mirabal, el asesinato de las hermanas Mirabal, y en cuanto al caso de Galíndez, Balaguer era muy pragmático, y Balaguer cita a un protagonista de la Revolución Francesa diciendo que el asesinato de Galíndez y su previo
secuestro, más que un crimen, fue un error. Porque Balaguer veía la política de una forma desapasionada. Por eso yo en el epígrafe, en uno de los epígrafes de mi libro, cito a un autor francés que dice, o a unos autores, creo que son dos, que la historia no es una escuela de moral. Qué ¿Qué le buena parece a frase. usted? Muy buena frase. Similar a aquello de que hay que juzgarlo en su contexto, sin Exactamente. apasionamientos Sí, personales. sí. Yo podría decirte muchísimas frases en ese sentido. Balaguer pensaba como Talleyrand que en política no hay convicciones, sino circunstancias. Y como Tito Livio, y tuve que citar tantos nombres, Tito Livio decía que la primera ley del imperio es la ley de la necesidad. Entonces Balaguer a veces decía, es necesario tal o cual cosa, incluso las decisiones más difíciles y más graves. Si nosotros tuviéramos que pensar en este momento desde la posición de alguien que ahorita me va a decir cuáles fueron sus motivaciones, pero que tuvo que introducirse mucho en la personalidad de Balaguer para poder escribir un libro como este, ¿cuáles eran las cosas que movían desde su punto de vista después de estudiar a Balaguer? ¿Cuáles eran las cosas que movían a Balaguer a reinventarse para seguir existiendo en la política, verse en muchas ocasiones como única opción para mantener estable un país como República Dominicana ante todas las condiciones que tuvo circunstancialmente o coyunturalmente tal vez en alguna ocasión, como el 65, por ejemplo? Pero además para esconder la familia, para que no se supieran quiénes son los hijos, que no se le conociera mujer, digamos que al menos no públicamente con un matrimonio, quizás para hacer las jugadas políticas que hacía, porque pareciera, o sin temor a equivocarme, puedo decir que Balaguer ha sido uno de los más grandes estrategas políticos que ha tenido el país, por eso la trayectoria que tuvo. Sí. ¿Qué lo movía a vivir de esa manera? Bueno, en cuanto al tema político, yo he tratado, y yo no pretendo tener un conocimiento absoluto de Balaguer, yo lo único que puedo tener son percepciones. Pero muchas percepciones. Insights. La gente dice, bueno, Balaguer era enfermo con el poder, pero yo te pregunto, ¿qué político no tiene esa obsesión de poder, esa voluntad de poder? Entonces, Balaguer se percibía a sí mismo como una persona que tenía una gran experiencia y quizás era la única persona, en su opinión, que podía hacer el trabajo que él hizo como presidente. En la antigua Roma, cuando se llegaba a la cúspide del poder político en la República, ese poder, ese cargo era el cargo del cónsul. Y estaba, y yo lo cito en el libro, estaba muy estructurado. El primer escalafón de eso que se llamaba el cursus honorum, la carrera del honor, era, no recuerdo, pero bueno, el de edil, luego el de pretor, etcétera, o pretor. Entonces, tú no podías llegar a ser cónsul de Roma antes de una cierta edad, y había una estructuración. Entonces Balaguer entendía, con o sin razón, que él había seguido ese curso de 30 años, escalando hasta llegar a la presidencia de la República. Y él ponía un particular énfasis en la paciencia. Y hay una frase que a mí me impresionó mucho, es que él dice que la izquierda revolucionaria no tuvo paciencia. Quiere decir que... No esperó su turno y no agotó su ciclo. Bueno, eran otras épocas y la juventud siempre ha sido impetuosa. El mismo Balaguer fue impetuoso cuando escribió La Tebaida Lírica, algo de lo que yo pienso que él se arrepintió y que él no hubiera escrito ya con más maduro. Esa es la respuesta a tu primera pregunta. La segunda pregunta, yo dije en la presentación de mi libro en la Biblioteca Nacional antes de ayer, que yo abordo ciertos aspectos de la vida personal de Balaguer, no por indiscreción, sino porque yo pienso que naturalmente un hombre político no es indisociable de lo que es como hombre, como persona. Entonces yo abordo unos temas como la relación con sus hermanas, la relación con sus padres, que son temas muy íntimos, pero que hay que tratar si uno quiere comprender, como fue el objetivo mío al escribir el libro, quién fue Joaquín Balaguer.
Entonces, en cuanto a la relación con sus mujeres, con sus hijos, quiero decirte que esta mañana viendo mi Facebook hubo una de sus hijas que me escribió para felicitarme por el libro que yo escribí sobre Balaguer. Entonces la relación con sus Hijos esposos, y mujeres. ¿eh? Hijos y mujeres. Con sus mujeres y sus hijos. Porque no tuvo esposa conocida, Balaguer. No tuvo esposa, perdón, me equivoqué de término. Él dice que la mujer que más amó fue una colombiana, de la cual no tenemos el nombre ni nada más. El embajador Arciniegas, colombiano, Germán Arciniegas, dijo que Balaguer fue muy enamoradizo en Bogotá, pero de ello no sabemos nada más, porque era muy discreto. Entonces la relación, repito, y concluyo, con sus hijos, que creo firmemente que los tuvo, es un hecho, y con las mujeres que pasaron por su vida, dejando acaso las mieles de algún beso, hay que buscarla en la relación que él tuvo con sus hermanas como símbolo de su madre y con su padre. Yo no iré más allá porque es un tema complejo al cual yo dedico, si mal no recuerdo, 3 o 4 capítulos, pero, y no solamente Balaguer, la formación de la personalidad de un ser humano es evidente que empieza con la relación con sus padres. ¿Por qué no visualizar, o por qué quizás desde el punto de vista del estudio, qué podríamos decir de por qué Balaguer no visualizó una familia? Si además era el presidente de un país tradicional, católico, de religión que él defendía y hasta protegía, y a quien hasta cierto punto beneficiaba desde el poder, a la religión católica, y además quizás ser consecuente con lo que pensaba probablemente, decimos nosotros desde mirándolo desde afuera. ¿Por qué no presentar los hijos? ¿Por qué no darles apellido a muchos? ¿Y por qué además tener hijos en muchas mujeres? Sino no ser quizás coherente con el tipo de persona que él mostraba hacia afuera y mostrarse siempre como un soltero empedernido. Mira, antes que nada, Balaguer se opuso a la firma del concordato. Yo no sé hasta qué punto sea exacto pensar que Balaguer protegió. Naturalmente, después de la firma del concordato con la Iglesia Católica, ningún gobernante después de Trujillo se ha osado ni siquiera hablar de eso. Derogar el concordato. Yo pienso, particularmente como Balaguer, un Estado como en Francia, como la República Francesa, tiene que ser un Estado laico y darle la libertad de religión a todas las confesiones. Eso es un pequeño inciso. Después que yo escribí esos 4 capítulos, que me hice asesorar por 2 reputadas psicoanalistas, cayó ante mis ojos un poema de Balaguer que si yo lo hubiera leído me hubiera ahorrado el psicoanálisis o esa consulta con estas 2 psicoanalistas, porque naturalmente yo no soy psicoanalista. Balaguer dice en ese poema dedicado a sus padres que él solo tuvo amor para sus hermanas y para ellos. Y él dice de forma explícita que después del amor que él dedicaba a sus hermanas y a sus padres, él no le quedaba ningún amor que dar ni a hijos ni a esposas. Entonces yo cuando leí eso digo, bueno, mira, yo duré varios días haciendo un análisis y analizando y viendo los símbolos, y al final él lo dice directamente y conscientemente. Él no tenía amor que darle a los hijos y a cualquier mujeres, eventual esposa. Ahora bien, Balaguer dio una entrevista cuando estuvo en la oposición a principios de los años 80, donde él dice que él se arrepiente de no haber tenido hijos. Quiere decir, entre comillas, o entre líneas, que él se arrepiente de no haberlos reconocido, porque por supuesto los tuvo. Y yo creo, como te dije anteriormente, que Balaguer en esos ámbitos era muy honesto. Y yo pienso que él fue honesto cuando él dice que él se arrepiente de no haber tenido hijos y de permitir que el apellido Balaguer se extinguiera y de no tener un hijo que le cerrara los ojos cuando él muriera. Yo pienso que él fue honesto.
Yo pienso que él fue honesto, porque en ese mismo en esa misma entrevista, yo imagino que tú me vas a preguntar sobre eso, él dice de la forma más clara y más calma que el crimen político es evitable solo hasta cierto punto. Entonces eso te da a ti una idea, eso es algo que él no decía en la palestra pública, porque la política es un ajedrez y no se pueden enseñar, o un juego de cartas, y no se puede enseñar la estrategia, pero cuando él era entrevistado, eh, él decía lo que pensaba. Entonces le preguntaron, doctor, ¿usted cree que el crimen político puede ser evitable? Y él dice, hasta cierto punto. Y entonces el periodista le pregunta, ¿pero usted lo evitó? Y él rió, él se rió. No sabemos si fue una risa nerviosa, porque fue una entrevista escrita. Habría que ver, no lo había las fílmicas, pero cuando le hacen esa pregunta, él se ríe y no contesta. Era típico de él reír cuando no quería contestar algo. Tengo que preguntarle sobre su motivación para para escribir el libro de Joe Balaguer y todo lo que tuvo que leer, estudiar, investigar para escribirlo. ¿Cómo pudo ponerse en esa posición? Si tuvo necesidad de algún tipo de ayuda psicológica para ello o psicoterapéutica para ubicarse en la posición de Balaguer ante el sepulcro y ser honesto consigo mismo para decir todo lo que dice en ese libro. Y por qué el Joe Balaguer en este momento. Pero tenemos que hacer una pausa breve. Como aquí somos todos ibaeños, Aguilucho, este es un canal Aguilucho, ¿usted sabía? No, pero como debe de si ser, no lo hubiera sido, no hubiera venido la entrevista. Muy bien. Entonces, nosotros usamos la gabela cibaeña. Entonces le vamos a dar una gabela para que usted piense todo lo que le he preguntado y cuando regresemos te lo conteste. Como les decía anteriormente, esta noche tengo una entrevista de lujo. Me acompaña el escritor Pablo Gómez Borbón, a quien le agradezco que se haya tomado el tiempo de darnos estos minutos para una entrevista donde nosotros queremos saber, interiorizar con el autor de Joe Balaguer y Morir en Bruselas, libros que tengo justamente aquí. Y tengo la encomienda de empezar por el Joe Balaguer, pero le he dicho al autor que por lo menos unos minutos al final él va a tener que hablar conmigo de Morir en Bruselas, porque es un libro que a mí me apasionó al leerlo. Y mírenlo aquí, este sí yo sé que ustedes lo conocen perfectamente. Entonces, le preguntaba antes de darle una gabela cibaeña por ser santiaguero, eso es un privilegio que no se lo damos a todo el mundo, pero le preguntaba hace unos minutos, ¿cuál fue su motivación? ¿De dónde nace la motivación de escribir un libro como este? Porque no es una autobiografía. La gente podría pensar, no, es una biografía de Balaguer. No, esto es una narrativa de una persona que se está confesando con sí mismo en un momento que probablemente ya no tiene nada que perder o no le importe lo que tendría que perder, porque de aquí voy para el hoyo. Entonces, eso es una narrativa muy particular. Si necesitó para interiorizar todo lo que investigó y ponerse en la posición de un Balaguer en un momento como ese, ayuda psicológica, y si tuvo que interiorizar a pensar como Balaguer y después tener que salir de un personaje como ese. Mira, en primer lugar, no necesité ayuda para mí. Para él sí. ¿Para? Para él sí. Bueno, para analizarlo así, por supuesto. Aunque yo tenía mi percepción, mi insight, pero no soy del oficio de psicoanalista. Sí me he pasado toda la vida analizándome y en eso es un punto común que tengo con Joaquín Balaguer, quien pensaba, como pienso yo, que lo que decía Sócrates, que una vida que no se examina es una vida perdida. Si usted pasa por la vida y si usted no analiza lo que usted fue, lo que hizo, lo que no hizo, es una vida que no merece la pena ser vivida. Entonces yo no necesité ayuda psicológica para mí. Yo me metí en el personaje, pero no hubo una cercanía emocional, que no fue el caso de Miriam Pinedo. El caso de Miriam Pinedo, algunos amigos me dijeron, Pablo, despégate del personaje porque te estás involucrando mucho sentimentalmente, emocionalmente, y por eso yo no he hecho una reedición del libro, porque, como tú recordarás, A Sangre Fría, aquel libro famoso de Truman Capote, mató al autor. No pudo escribir un libro del mismo nivel luego que lo terminó. Nunca. Entonces yo, pues, Morir en Bruselas, yo no abro ese libro nunca porque fue realmente algo muy, muy, muy doloroso. Me soñé con Miriam Pinedo y eran realmente pesadillas por la forma como ella murió. En el caso de Joaquín Balaguer,
yo pues sí, me acerqué mucho a lo que él era, pero no es lo mismo. O sea, realmente no hubo esa compenetración emocional. Yo quería responderme a la pregunta que se han hecho muchos dominicanos, quizás todos los dominicanos, que quién era Joaquín Balaguer. Eh, Pudo. bueno, eso es imposible saberlo. Balaguer murió hace más de 20 años. Pero en mi novela, yo dije el martes también, que yo traté de usar la menor cantidad de licencias posible y que en mi novela yo era una especie de juez que juzgaba si Balaguer lo que dijo fue mentira o verdad, si Balaguer fue sincero en un caso o en otro, y como un juez que es humano, pude equivocarme quizás. Pienso que me acerqué bastante a lo que él fue y en todo caso sí puedo decir que pienso, o al menos traté de que mi libro fuera un libro honesto, sin parcialidades, sin sesgos, y creo que quizás sí, lo conocí un poco, al menos ese fue mi objetivo. Podríamos decir que, de acuerdo a lo que usted escribe, Balaguer justifica todos sus hechos en nombre del orden y el proceso, o el progreso incluido también, incluido los atropellos, aquella participación, inclusive hasta de la banda colorada, de la guerra, todo lo que pasó en la guerra del 65, toda la persecución política que hubo en esa era, los 12 años de Balaguer y previo a ello y posterior a ello también. Se podría decir que todo lo que Balaguer hizo desde su punto de vista se justificaba en orden, progreso y proceso. Yo no justifico o yo no me pronuncio ni a favor ni en contra. Tengo mis opiniones sobre Joaquín Balaguer, pero como decía el martes, que fue para mí muy importante contar con el público y con la mesa de honor con que conté, yo me limito a describir a Balaguer y a describir su pensamiento. Y yo decía que el autor es completamente irrelevante y lo que piensa el autor es completamente irrelevante en cuanto a una novela. Balaguer fue, repito, muy honesto, y hay que leer sus libros, muy honesto con lo que él pensaba, fuera del escenario político, porque en dominó no se enseñan las fichas, ni tampoco jugando a las cartas, pero en sus libros fue extremadamente honesto. Entonces Balaguer, si tú lees sus libros, cuando dice que Trujillo mató demasiado, se infiere que hay que matar. Cuando dice que, y hay una frase que a mí me chocó mucho, por la sinceridad con la que él la dice. Y me chocó tanto que me la sé de memoria. Balaguer dice, en un libro que contiene, yo diría, su pensamiento político, que es un libro que se llama Pedestales, Balaguer dice que quien conduce los destinos de una nación debe anteponer el bien común ante sus intereses, a los imperativos de la compasión y a las debilidades del corazón humano. Y él asume que él tomó decisiones muy difíciles en nombre del bien común. Es como el símil que el interés de la colmena prima es más importante que el interés personal de cada abeja. Y él lo asumía. Es una cosa que yo me quedé pasmado porque muy poca gente, yo pienso, que ha leído a Balaguer, ni de la gente que lo adversa, ni de la gente que lo admira. Y él lo dice de la forma más no diría despreocupada, pero más clara, más tranquila, que realmente él pensaba, y hay una frase que es un leitmotiv que él repite permanentemente de un político español llamado Emilio Castelar, presidente de la Primera República Española, y Balaguer pensaba que la libertad es como el alimento, que podemos vivir algún tiempo sin él, pero que el orden es como el oxígeno, sin el cual la persona muere. Y eso es una frase que Balaguer repite en sus libros, en sus discursos, una y otra vez. Y ese era su pensamiento. Yo creo que él pensaba que realmente había que hacer sacrificios individuales. Él vivía realmente en base a lo que pensaba. Sí, definitivamente. Era absolutamente coherente con su pensamiento. Usted aborda en el libro de Joe Balaguer varias figuras importantes de la historia, incluidas Antonio Guzmán Fernández y Juan Bosch.
¿Podríamos hablar de eso? ¿Cómo no? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué entiende el yo Balaguer que pensaba realmente esa figura política, por ejemplo, de Antonio Guzmán Fernández? Y si hubo algún arrepentimiento, tal vez, tanto en el caso de Guzmán Fernández o las relaciones con Guzmán Fernández como con Juan Bosch y con Peña Gómez. ¿Arrepentimiento de qué tipo? De algún tipo de relación, de algún tipo de hecho subyacente que se hubiera dado, de algún tipo de evento que se haya dado en el marco de la política. Mira, voy a empezar por el presidente Guzmán. Yo pienso que Joaquín Balaguer tuvo una gran admiración por el presidente Guzmán, don Antonio Guzmán, porque fue un hombre que fue íntegro. Cuando los norteamericanos están negociando y se habla de la fórmula Guzmán, Guzmán se opone a un punto que era de hacer una especie de campo de concentración cerca de Nagua quizás, y poner allí a todas las personas que se consideraban comunistas. Guzmán declinó entonces concluir el periodo constitucional que le correspondía a Juan Bosch. Y yo creo que Joaquín Balaguer admiró o tuvo consideración con Antonio Guzmán. Hubo un pequeño detalle que Balaguer no apreció, y es que en el año 78 don Antonio Guzmán lo atacó en la toma en el traspaso del poder, en la ceremonia en el Congreso. La toma de posesión. Exactamente. Balaguer dice, y me hizo reír lo que dijo en aquella entrevista, que es la misma, dice que él tenía la cachaza muy dura y que él sabía soportar los ataques, pero que él entendía que ese no era el momento delante de invitados internacionales, digamos que los trapitos hay que lavarlo en familia y no en público. Y una particularidad de Balaguer era que era muy paciente. Entonces, él esperó 8 años cuando Jorge Blanco le traspasó el poder a él para decir que él no iba a utilizar ese momento para externar opiniones sectarias y resabios de ocasión. Y eso era un mensaje, bueno, ya Antonio Guzmán había fallecido, pero eso era su respuesta a lo que 8 años antes Guzmán había dicho. Sí, sí. Balaguer guardaba, sí, y señor. era resentido. ¿Podría decirse eso o no? ¿O era tan estratega que él hasta el pique y la molestia la guardaba hasta que fuera el momento de sacarla? Yo no diría que era resentido, era rencoroso. Yo creo que hay un ligero matiz. Sí, hay un límite. En el libro... Algunos tienen las dos cosas y son sumamente peligrosos. En el libro yo hablo de un caso, que el lector lo encontrará en sus páginas, en el cual Balaguer esperó 60 años para vengarse de una persona. 60 años probablemente. ¿De quién se vengó Balaguer 60 años? De su profesor Sergio A. Hernández. ¿Tú quieres que dé más detalles? Sí. Bueno, Sergio A. Hernández le dio un boche, como se dice en nuestro país, porque él no atendía clases. Y Sergio Hernández tenía una voz como la mía, que portaba, como se dice en francés, y el boche lo escuchó la escuela entera. Sí. Y él esperó 60 años para poner en sus memorias de un cortesano una versión de la muerte de Sergio Hernández que es absolutamente falsa. No iré más en detalle. Que es falsa. Cómo él murió y por qué murió. Y él se vengó con eso. Mi opinión. Yo no tengo el monopolio de la verdad, pero es lo que yo pienso. Pero está cerquita con ese libro. Balaguer y Bosch. Hay quien dice que ellos fueron amigos, que Balaguer le decía Juanito a Bosch y Bosch le decía Juaco a Balaguer. Hay gente que cercana a Bosch que dice que no es así. Tuvo una gran admiración, Balaguer tuvo una gran admiración como literato de Bosch, como cuentista. Como sociólogo. Digamos que como escritor, porque No. Cuando le dicen como cuentista. No, como cuando hacía literatura, cuentos, novelas. Él dice que La Mañosa es una pequeña joya. Él dice que él alaba su estilo diáfano, como el aire de las altas montañas. Pero como sociólogo,
él entiende que el más importante fue, o él piensa que Jiménez Grullón, Juan Isidro Jiménez Grullón, fue superior a Bosch. Curiosamente, como tú sabes, Bosch y Jiménez Grullón eran enemigos. Algunos dicen que por el amor de una dama, otros dicen que no. Pero él pensaba de Bosch como literato muy bien, como sociólogo o como intelectual algo menos. Y en cuanto a político, es difícil decir. En un momento dado, Bosch dice algo que le parece absurdo y él responde que su amigo se ha vuelto loco, lo trata de amigo. Ahí yo no sabría decirte si él era sincero o era sencillamente una ironía, pero yo creo, y mucha gente se pierde en esto, que en general Balaguer no mezclaba lo personal con lo político. En algunos casos sí, tú me vas a preguntar de dos personas, que fue el caso, pero en general Balaguer mantenía lo político aparte de lo personal, y cuando se vengaba en lo personal a través de la política, lo hacía en cosas, no como se ha querido decir, con asesinato, sino como en esa calumnia del profesor Sergio Hernández. Balaguer y Peña. Se tenían un gran aprecio mutuo, se tenían un gran aprecio mutuo. Poca gente sabe o poca gente no quiere saber que en el año 96, corrígeme, yo me confundo un poco, Balaguer le ofreció primero el apoyo a Peña Gómez que a Leonel Fernández. Luego se ha criticado por el pacto, el Frente Patriótico, que era racista, etcétera, pero poca gente sabe o mucha gente finge no saber que Balaguer la noche de las elecciones envió, no recuerdo si fue a Aníbal Páez, en misión secreta a la casa de Peña Gómez a decirle que él contaba con el apoyo bajo ciertas condiciones, y Peña Gómez, que era un líder muy democrático, consultó su entorno y su entorno lo aconsejó de que no lo hiciera. Entonces surge el Frente Patriótico. Bueno, Balaguer aparentemente sabía dividir aquello de la política en la mitad, porque a Peña como que no le fue muy bien, sobre todo con inclusive algunos acuerdos de los que mencionan los historiadores. Yo creo que yo ni era un suspiro para la época, pero cuando se hablaba del famoso 2 y 2, que Peña Gómez se quedó esperando. Mira. Se dividió ahí la mitad de la política muy bien. Yo insisto o reitero que creo que se tenían una gran amistad, o no amistad, un gran respeto podría ser. E incluso admiración, porque ambos fueron de un origen humilde, pero la política es un combate. Se me acaba de ocurrir lo siguiente: ¿tú crees que Venus y Serena Williams, cuando están en la cancha de tenis, están pensando no que son familia? Entonces eso pasó. El Balaguer. Pero habría sido interesante conocer tal vez una conversación entre Balaguer y Peña después de eso. Mira, yo argumento en mi libro que lo que es una virtud para el común de los hombres es un defecto quizás para los políticos. Y lo que es la ingenuidad o la buena fe, que es una cosa buena para nosotros, en política quizás no es tan buena. Y realmente, en una noche, Balaguer cambió el pacto con el tema aquel del porcentaje necesario para no ir a segunda vuelta. Y digamos que de alguna manera eso fue un truco. Curiosamente, don Bernardo Vega dice que Peña Gómez se dio cuenta y no se atrevió a protestar. Es decir, él se dio cuenta que las condiciones habían cambiado en su desfavor y no se atrevió. Y yo digo en el epígrafe primero de mi libro que muchos quedaron como encantados ante una serpiente, no recuerdo cómo digo, y eso pasó yo creo que con Peña Gómez, cuando yo digo que, no tengo mis lentes, pero algunos lo admiraron por miedo, por el novismo,
y otros quedaron fascinados como la presa ante la serpiente. Yo creo que ese fue el caso de Peña Gómez en el año 94. Hay figuras de menos relevancia que expresidentes, pero personas que fueron también, digamos que muy, eh, fueron no trascendentales, pero causaron ruido político. Por ejemplo, la relación que tenía Balaguer con Vincho Castillo, con Álvarez Bogar, y como ya Balaguer está muerto, estas personas en sus momentos han escrito libros y han dicho cosas que, relatos de cosas que pasaron en reuniones conjuntas, que el libro de Joe Balaguer, por ejemplo, menciona algunas, como el jalón del brazo con Vincho. Cuéntanos ese pedazo, por favor. Bueno, yo reitero que quizás el objeto último o el objetivo último mío es la búsqueda de la verdad. En el caso de ese pretendido apretón de brazo que le daba Balaguer la noche del 16 de mayo del 78 al doctor Vincho Castillo, yo no estaba ahí, yo estaba en Santiago, yo tenía 11 años, pero mi percepción es que eso no fue así. ¿Cómo fue? ¿Y cuál fue la causa para que la No, gente... no, yo no lo sé, yo no lo sé, yo no puedo ponerme en la cabeza de otra persona, pero no creo yo que ese apretón de brazos en el cual se implica que Balaguer estaba muy agradecido o que había una relación muy íntima, yo pienso que no, pero repito, esa es mi opinión y yo creo tener la capacidad de no confundir la opinión con los hechos. Lo que sí es un hecho fue que una persona, un político de altura, de importancia, de relevancia, eso sí lo tengo por cierto, le dijo en un momento al doctor Balaguer que nombrara al doctor Castillo en un puesto. Y eso lo tengo por cierto como un hecho, que Balaguer le contestó que el problema no era nombrar a Vincho, sino quitarlo. Era quitarlo. Sí. Eso yo le doy fe por la fuente y por la cercanía de la persona que me lo contó. Antes de nosotros despedir, yo que he cumplido con todas mis tareas impuestas y motivadas, tengo que abogar por mí misma y necesito saber cuáles han sido las reacciones que usted tuvo de la familia del Moreno y de la familia de Miriam respecto del libro Morir en Bruselas. Bueno, mira, la familia de Miriam, yo he establecido una relación muy íntima con uno de los hijos de ella, con Yuri, una persona de una nobleza que no puede describirse. La familia de Miriam Pinedo me ha agradecido porque sobre ellas, a ellas la mataron doblemente, veces, sí. Físicamente y moralmente. Así es. Y ellos me han quedado muy agradecidos por la defensa que yo he hecho de Miriam. El libro Morir en Bruselas es un libro para Miriam. Al Moreno se le han hecho homenajes muy justos y múltiples, pero de Miriam nadie se acuerda o se acordaba y nadie la defendía. Y ese fue el objetivo de ese libro. Su familia me ha agradecido mucho la defensa, haber limpiado su nombre. Su hijo mayor, que murió ya hace algún tiempo, Reinaldo, tenía 9 años y sufrió lo indecible. Tenía 9 años y se daba cuenta de todo y escuchó todas las calumnias. Y su viuda, que es Jimena, una chilena que vive en Santiago, para mí, más que el premio que recibí por esa novela, lo más satisfactorio fue escuchar a esa señora, lamentablemente llorando, decir que yo había logrado lo que su esposo, el hijo mayor de Miriam, se había propuesto toda su vida. La familia de Maximiliano Gómez, algunas de ellas, algunos miembros, me felicitaron por el libro, algunos otros me acusaron de haber echado lodo en el nombre del Moreno, y a esa persona yo le contesté que no, que el Moreno, como Balaguer, como tú y como yo, tenemos luces y sombras, somos imperfectos, y que sencillamente, como decía Juan 23, la sombra existe para resaltar la luz y los defectos del Moreno servían para resaltar sus virtudes. ¿Cuál fue la parte más difícil
no de escribir, sino de saber, de investigar, morir en Bruselas en el caso de la muerte de la señora Miriam? Bueno, la señora Miriam Pinedo, fue realmente el detonante para ese libro y la hazaña con que fue asesinada. Entonces realmente, como yo te dije hace un momento, yo me involucré emocionalmente más allá de lo recomendable. Yo recuerdo que una amiga común, tengo una amiga común o una compañera de universidad común, con los asesinos de Miriam. Los dominicanos estamos en todos los lados y esa joven, a quien saludo por esta vía, se fue de Montecristi a Gotemburgo, la segunda ciudad en Suecia. Los dominicanos estamos en todas partes. Entonces ella es amiga de una de las personas a los cuales se les acusa de haber sido cómplices de Manolo Plata. Y en un momento dado, por WhatsApp, yo le increpé y le pregunté si él no sentía vergüenza por lo que él había hecho. ¿Qué le respondió? Me bloqueó en WhatsApp. No respondió. No. Y al otro, le dije que quería entrevistarlo y me dijo o me mandó a decir que yo podía escribir lo que yo quisiera, que a él no le importaba. Y para mí eso es lo más cercano a una confesión que puede haber. O sea, él dijo, escribe, yo no me voy a defender. Y yo creo que si él hubiera sido inocente o si él es inocente, esa no habría sido la respuesta. ¿Cuál fue la razón, finalmente, por mi parte, de la muerte de la señora Miriam Pinedo? Es una razón, nadie pensó en ella, y ella misma dijo, y yo no recuerdo si está en el libro, porque quizás me enteré de esa anécdota después, que nadie pensó en ella como un ser humano, como una mujer, sino como un símbolo y como la viuda de Otto Morales. Amaury Germán Aristi tenía todo planificado para que ella se fuera con sus hijos, sus 4 hijos, a Cuba, donde hubiera tenido educación gratuita, salud gratuita. Y protección. Protección y una cultura similar a la nuestra. Miriam llegó a Bruselas, un país frío, sin ropa, sin dinero y sin hablar el idioma. Entonces, ¿qué motivó la muerte de Miriam? Yo argumenté que la muerte de Miriam fue un feminicidio. A Miriam se le ha querido endilgar todo el peso de la relación que tuvo con Maximiliano Gómez, por un lado. Y por otro lado, fue un feminicidio porque sencillamente Miriam decidió hacer con su cuerpo lo que ella quiso. Me explico. Manolo Plata pretendió el amor de Miriam y Miriam lo rechazó. Y Manolo Plata era un hombre cruel y con muchos complejos de inferioridad. Y yo creo que Miriam pagó, no fue un crimen político en lo absoluto, no fue la CIA, como se quiere decir. Miriam pagó el hecho de haber rechazado o ejercido su derecho de decirle que no a este hombre, a este monstruo, que nunca ha dado la cara. Yo hubiera querido que él me respondiera, nunca dio la cara. A veces los asesinos políticos tienen un poco más valor que los feminicidas. Seguramente. A veces le queda algún tipo de honor porque tienen ideologías, pero los feminicidas no tienen ideologías. Las ideologías son peligrosas porque justifican los crímenes. Balaguer no tuvo ideología alguna. Balaguer fue un pragmático y yo desconfío de toda ideología, sea de derecha, sea de izquierda, porque la ideología impiden pensar. Pero la ideología le da valor a los cobardes, porque encuentran una cueva donde poner ahí sus ideas. Si las tienen, yo no estoy seguro que las tengan. Señor Gómez, gracias. El tiempo ha sido corto, ti. Me habría encantado que nos dieran 2 horas, probablemente tendremos que hacer una segunda parte de Yo Balaguer y Morir en Bruselas y de otros. Yo en gran disposición de hacerlo. Recuerda que en razón del COVID, yo no pude presentar Morir en Bruselas en persona y lo hice por internet, por Zoom, y yo estoy abierto porque hacerlo de Bruselas me permite pues maximizar el tiempo con mi familia, ya que me voy a Bruselas
próximamente. Mañana tengo entendido. Y quisiera quedarme, pero bueno, uno tiene responsabilidades, pero espero volver pronto y me reitero a tu disposición para cualquier información que Gracias. tú necesites. Espero que nos avise cuando vuelve para que pueda volver aquí. Te lo prometo. ¿Su próximo libro cuál sería? No, Que no no lo sea sé. yo más nadie. Póngale otra cosa. Yo no lo sé porque no quiero, como te comentaba fuera del aire, encasillarme en un género. Quizás voy a hacer una novela de autoficción, pero ahora estoy reposándome, disfrutando. Si tuviera que confesarnos aquí entre usted y yo, que no lo oiga más nadie, ¿qué otro personaje de la historia le atraería tanto como para estudiar tanto como cuanto estudió para Balaguer? ¿Quién sería ese personaje? Su primo segundo, Lilis, quizás. Lilis, Lilis. excelente. Balaguer dice que su primo segundo fue un gran político, pero un mal administrador. Un hombre muy culto como Balaguer, un hombre que prefirió las mujeres humildes, porque esas mujeres humildes no se involucraban en política. Y él prefería mantener su vida sentimental al margen y que no le pasara lo que le pasó a Trujillo, que su esposa fue muy presente en el plano político. Gracias. Vamos a ver qué pasa con Lili entonces. Señores, gracias a ustedes también. Nosotros tenemos que ir a una pausa. Gracias al señor Pablo Gómez Borbón, gracias por sacar este tiempo. Y bueno, yo creo que me están diciendo que con usted nos vamos, ¿verdad que sí, Erika? Bueno,